Bienvenidos al podcast Gestión de Proyectos en la Vida Real. Cordial saludo y bienvenidos a este podcast en el que hablaremos en los siguientes episodios acerca de los desafíos más importantes que frecuentemente nos encontramos en la gestión de proyectos en la vida real. Estos desafíos más importantes fueron identificados desde nuestra experiencia, estudios en el sector y según los estudios que ha publicado recientemente el Project Management Institute o PMI. Adicionalmente, hablaremos de cómo podemos abordar estos desafíos desde el enfoque que nos proporciona el PMI para, por supuesto, lograr los objetivos y los beneficios del proyecto. Soy Walter Castro, soy químico farmacéutico, máster en Administración de Empresas y certificado como Project Management Professional o PMP y Risk Management Professional o RMP por parte del PMI. Tengo más de 20 años de experiencia en la dirección, planificación, ejecución, desarrollo y lanzamiento de nuevos productos farmacéuticos en varios mercados del mundo. En este episodio 1 vamos a comentar sobre uno de estos grandes desafíos que nos enfrentamos en la gestión de proyectos en la vida real, y se trata de la comunicación deficiente en la gestión de los proyectos y cómo estas deficiencias de comunicación entre los stakeholders del proyecto pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y la entrega de valor del proyecto. Un estudio reciente del PMI identificó que 1 de cada 5 proyectos, es decir, el 20%, falla debido a una deficiente comunicación en la gestión del proyecto. Y si un proyecto falla, ya sea parcial o totalmente, por supuesto que no entregará el valor para el cual fue creado y en el cual se invirtieron recursos, tiempo y reputación. Recordemos que el PMI establece que un proyecto exitoso es aquel que entrega valor a través de los beneficios que ofrece, y el valor puede ser percibido desde el punto de vista del beneficiario del producto del proyecto, el cual puede ser un solo beneficiario o en algunos casos pueden haber varios beneficiarios simultáneamente. Por ejemplo, en cierta ocasión estábamos evaluando la mejor fecha para el lanzamiento de un medicamento nuevo para la gripe. Sin embargo, el proyecto tuvo retrasos que por X o Y razón, el producto del proyecto, que era por supuesto el medicamento, no estuvo listo a tiempo para el lanzamiento al inicio de la época de invierno, la cual era la temporada en la que ese medicamento podía proporcionar una mejor venta y rentabilidad a la compañía. En este caso, aunque el proyecto estuvo dentro del presupuesto, es decir, cumplió con ese objetivo, no cumplió con la fecha de entrega y el producto fue lanzado cuando la temporada de invierno ya estaba finalizando, arrojando pérdidas al sponsor para quien el valor de ese proyecto era percibir rentabilidad de la venta de ese producto en esa temporada de invierno. Y por supuesto tampoco entregando el valor a las personas que esperaban ese medicamento como otra opción para la gripe en esa temporada. La gestión de proyectos es en principio un proceso dirigido por y hacia personas, en la cual la comunicación es el pegamento que une a las personas hacia el desarrollo de las actividades del proyecto. Sabemos que las organizaciones están compuestas por personas que diariamente interactúan en el afán de desarrollar sus actividades y cumplir con las responsabilidades que les son asignadas dentro de la organización. Cada departamento, cada área busca cumplir y de algún modo satisfacer las expectativas de los líderes de esos departamentos. Y estos a su vez tienen que responder por unas metas a los comités directivos o al CEO de la compañía, los cuales a su vez deben cumplir con el objetivo de que la compañía sea competente, que la compañía se mantenga en el mercado y que crezca. Independientemente de la estructura organizacional que tenga la compañía, ya sea funcional, proyectizada o matricial,
los proyectos en la vida real deben gestionarse en un ambiente en el que muchas compañías puede ser pesado desde el punto de vista de las interacciones entre las personas. También puede ser un ambiente muy dinámico en el que hay muchos intereses en juegos, hay responsabilidades que en algunos casos son mal asignadas, hay muchos egos profesionales, hay cargas laborales desproporcionadas en algunos casos, hay reglas culturales en juego, hay diferencias idiomáticas, hay ubicaciones remotas de oficinas, hay procedimientos organizacionales que a veces son muy burocráticos. También existen aquellos aspectos políticos intraorganizacionales y otros aspectos que son establecidos por la misma estructura y jerarquía organizacional. En medio de toda esta matriz compleja de actividades y de interacciones humanas, los proyectos deben ser gestionados y garantizar un cumplimiento de los entregables del proyecto. Por supuesto que las organizaciones que son proyectizadas, es decir, aquellas que se mueven alrededor del trabajo en proyectos, o aquellas compañías que cuentan con una PMO, o las organizaciones matriciales en las que los gerentes de proyectos tienen autonomía sobre los recursos, tendrán de alguna forma más control sobre el manejo de las comunicaciones y de las interacciones entre las personas. ¿Y por qué? Porque los gerentes de proyectos, las PMOs en este tipo de organizaciones, ya tienen unos canales de comunicación mejor definidos, lo cual facilita las interacciones humanas para la realización de las tareas, de las comunicaciones, los reportes de avances, la resolución de incidentes, el manejo de reuniones, la toma de decisiones, etc. Para comentarles un dato, las investigaciones comerciales de Forbes, el PricewaterhouseCoopers o Tower Watson demuestran que las organizaciones son plenamente conscientes del impacto positivo que las comunicaciones efectivas tienen en los proyectos, en los programas y en los portafolios, y que estas comunicaciones efectivas repercuten en los resultados de los proyectos y el posterior éxito de los negocios. En la vida real de los proyectos se presentan muchas deficiencias de comunicación y vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, vemos cómo en muchas compañías se cree que la gestión de los proyectos se realiza y es más efectiva entre más se realicen reuniones de seguimiento o llenando cuadros de Excel en cada una de esas reuniones de seguimiento. Y por el contrario, este enfoque de trabajo lo que revela es que hay una clara deficiencia en las comunicaciones del proyecto. El mejor gerente de proyectos es aquel que no realiza reuniones de seguimiento. ¿Por qué? Porque esto demuestra que existe una comunicación clara, efectiva y de confianza entre los miembros del equipo del proyecto para conocer su estatus de avance, y los incidentes que se van presentando se van solucionando en tiempo real. La toma de decisiones también se realiza en tiempo real y no se espera una reunión de seguimiento cada semana, cada 15 días o cada mes para poder tomar decisiones o solucionar incidentes. Una encuesta mundial del PricewaterhouseCoopers también sobre la situación actual de la gestión de proyectos reveló que, según los ejecutivos, las comunicaciones efectivas se vinculan a un 17% de aumento en el número de proyectos terminados dentro del presupuesto. Este es un claro ejemplo de cómo el tener una comunicación efectiva en la gestión de los proyectos favorece una mejor gestión del cumplimiento del presupuesto. En muchos casos, en la vida real, cuando un sponsor crea y entrega un proyecto a un gerente de proyectos o a una PMO para que sea iniciado ese proyecto, se suelen presentar muchas situaciones que seguramente a algunos de ustedes les ha sucedido y son situaciones que desfavorecen el éxito del proyecto. Por ejemplo, ese proyecto 9 ya tiene un presupuesto definido por el sponsor. ¿Y cómo lo definió? Seguramente este sponsor definió ese presupuesto usando
una de las más limitadas formas que existe para estimar un presupuesto, que es la estimación de un solo valor o una estimación histórica, o peor aún, el presupuesto fue definido por el cliente. Por otro lado, otra situación que se suele presentar es que ese nuevo proyecto ya tiene una fecha de entrega definida y comprometida con el cliente. Otra situación, no se emite ni entrega un project charter al gerente del proyecto al momento de iniciarlo. Mucho menos el gerente del proyecto conoce el business case que originó el proyecto y que contiene los beneficios que entregará el proyecto. Y si el gerente del proyecto no conoce los beneficios que va a entregar el proyecto, es difícil que este gerente de proyecto pueda hacer una gestión efectiva y empoderarse de la gestión del proyecto. Otra situación que se suele presentar que va en perjuicio del éxito del proyecto es que se pide iniciar inmediatamente con la ejecución del proyecto, sin ninguna planificación, y en el camino se van apagando los incendios. Se va mirando qué se hace con cada decisión que se debe tomar, lo cual no es adecuado para la gestión del proyecto. No se evalúan las restricciones del proyecto, mucho menos los riesgos del mismo. Recordemos que primero se deben identificar, planificar y evaluar los riesgos del proyecto antes de aprobar un presupuesto y un cronograma, entre otros aspectos del proyecto. Otra situación que se suele presentar en la vida real cuando se inician los proyectos es que no se empodera al gerente de proyectos y por lo tanto este no tiene ninguna autoridad ni autonomía sobre los recursos a su disposición y le toca estar pidiendo favores a ver cómo va consiguiendo los recursos en el curso del proyecto. Muchos gerentes de proyectos gestionan sin tener las competencias para hacerlo. Es decir, ese gerente de proyecto no tiene conocimiento en gerencia de proyectos, no tiene experiencia ni habilidad en gestión de proyectos. Esto aumentará los problemas de comunicación porque no conoce el lenguaje de proyectos, no sabe cómo integrar al equipo del proyecto, no sabe cómo involucrar y gestionar a los interesados del proyecto, cómo reportar y mantener informados a los stakeholders de manera clara, de manera oportuna y de manera contextualizada. Todo esto indudablemente generará muchos conflictos, retrasará la toma de decisiones clave, ocasionará un caos en el proyecto y originará en muchos casos renuncia de los miembros del equipo del proyecto, lo cual forma una pelota de nieve que da el traste con el éxito del proyecto al final. Esta y más situaciones, tal vez si conoces de algunas puedes comentarlas, es lo que sucede en la vida real, es lo que sucede en el día a día en muchas organizaciones y esto es mucho más grande en las estructuras organizacionales que son matriciales o en organizaciones que no cuentan con una PMO, una Project Management Office, o no cuentan con un Risk Manager o una oficina de gestión de riesgos o un gobierno de proyectos. Pero, ¿qué podemos recomendar desde nuestra experiencia y sobre todo qué nos proporciona, qué nos aconseja el Project Management Institute o el PMI para abordar este tipo de desafío de comunicaciones deficientes en la gestión de los proyectos? Empecemos diciendo que las compañías de alto desempeño y los mejores gerentes de proyectos identifican estas deficiencias y las dirigen a favor del beneficio del proyecto y de la organización. Estas deficiencias no se corrigen solo con contratar gerentes de proyectos con certificaciones, con competencias, con habilidades o con experiencia. Esto va más allá de eso. Lo dividamos en dos partes para explicarlo. La primera parte es cómo se enfoca este manejo de la deficiencia de las comunicaciones desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene la organización en este tema de las comunicaciones. Y lo segundo es cómo se enfoca desde el punto de vista del equipo del proyecto, del gerente del proyecto y de la PMO para manejar estas deficiencias en las comunicaciones. Abordemos el primer aspecto y es cómo desde el punto de vista organizacional se pueden manejar las deficiencias en las comunicaciones en la gestión de proyectos.
Lo primero es decir que la organización debe darle la debida importancia a las comunicaciones en la gestión de los proyectos. La organización debe trabajar en su cultura organizacional para comunicar los temas cruciales del proyecto. Por ejemplo, los objetivos, los presupuestos, los cronogramas, el alcance, los resultados y los beneficios y las ventajas comerciales que va a arrojar ese proyecto. También las organizaciones deben fomentar una política de comunicaciones de los proyectos con la debida claridad, con el debido detalle, en un lenguaje no técnico, no complejo y seleccionando un entorno y medios adecuados para efectuar esas comunicaciones formales. Un estudio del PMI reveló que el 69% de las organizaciones de alto desempeño comprenden la importancia crítica de las comunicaciones para asegurar el éxito de los proyectos. Del mismo modo, las organizaciones deben evaluar bien las competencias de los líderes de las PMOs y los gerentes de proyectos, las oficinas de gestión de riesgos, las competencias de todos aquellos que van a estar involucrados en el gobierno de los proyectos, a fin de asegurar que están entregando los proyectos, los programas y los portafolios a profesionales aptos para aportar valor en la planificación y en la ejecución de esto. En segunda instancia, abordemos cuál es la responsabilidad que tienen las PMOs y los gerentes de proyectos en mejorar las deficiencias en las comunicaciones en la gestión de los proyectos. Empecemos diciendo que, de acuerdo con el informe del PMI, los directores de PMO y los gerentes de proyectos de nivel superior deben asumir y comunicar más acertadamente las ventajas estratégicas y comerciales de los proyectos a los responsables de su ejecución, es decir, al equipo del proyecto. Los gerentes de proyectos también tienen gran responsabilidad en gestionar a los stakeholders adecuadamente. Como mencioné al inicio, la gestión de proyectos es en principio un people process, es decir, que identificar a todos los interesados, ya sea internos o externos, crear un plan de comunicaciones, definir los canales de comunicación, los tipos de mensajes, los responsables, es clave para el desempeño adecuado del proyecto. Los gerentes de proyectos deben tener habilidades de comunicación, habilidades de negociación, resiliencia en la gestión de las comunicaciones. Por ejemplo, para comunicarse con las directivas de una organización, se necesita ser consciente del momento, del lenguaje, la forma y el contexto para intercambiar una comunicación con ellos. ¿Qué cantidad de detalles es crítico para obtener los resultados satisfactorios al comunicarse con un directivo, con un sponsor o con un stakeholder? Se debe integrar y gestionar a otros expertos que colaboran con el proyecto, por ejemplo, expertos técnicos, expertos en el negocio, expertos en gestión de riesgos, entre otros expertos. Otro aspecto importante es usar y adoptar las herramientas que nos proporciona el PMI en cada proyecto a través de su guía o el estándar del PMBOK. No todos los proyectos son iguales ni se deben gestionar de la misma forma. Tampoco se deben usar siempre las mismas técnicas o las mismas herramientas para la gestión de los proyectos. Estas herramientas y estas técnicas se deben adaptar según el tamaño del proyecto, la importancia del proyecto para la compañía, la experiencia del equipo del proyecto. Por ejemplo, se debe definir un modelo de comunicación adaptada, es decir, definir y usar una matriz de comunicación adaptada a cada proyecto, definiendo quién necesita qué información, cuándo y por qué. También se debe fomentar la retroalimentación bidireccional entre los miembros del equipo del proyecto, sobre todo cuando se trabaja en entornos ágiles. Estas son algunas recomendaciones identificadas desde nuestra experiencia y soportadas por estudios del PMI y otras entidades reconocidas del sector de la gestión de proyectos que ayudan mucho a cómo enfocar el desafío que tienen las comunicaciones deficientes en la gestión de proyectos. La mayor efectividad de las comunicaciones conduce en última instancia a mejoras en la gestión de los proyectos
de los programas, de los portafolios, conduce a proyectos más exitosos, a proyectos con menor riesgo, proyectos de alto desempeño y cumplimiento de los objetivos y la entrega de valor y beneficios para los cuales fueron creados. En el siguiente podcast hablaremos de otro importante desafío de la vida real que enfrentan la gestión de proyectos y las mejores recomendaciones que podemos dar desde nuestra experiencia, desde el enfoque del Project Management Institute y otras recomendaciones de otras entidades reconocidas. Recuerden que el PMBOK no es una metodología de gestión de proyectos, es un enfoque o es un mindset y al tiempo es una caja de herramientas que podemos usar para gestionar los proyectos. Muchas gracias.